Muy buenas noches a todos los que nos acompañan en esta emisión de Canal 6 de Lo Marginal en el Centro a través de las redes del canal, ya sea por medio de ICTV o del Facebook del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. En el programa de esta noche analizaremos el modo en el que el Estado ha entablado relación con la oposición. Para hablar de este tema, me acompaña Diego Martínez, quien es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas noches, Diego, ¿cómo estás? Buenas noches, Jenny. Un saludo y un saludo a los demás que nos acompañan. Un gusto verte en este programa, Diego. También está con nosotros Ignacio Mejía. Él es licenciado en Ciencia Política por la misma Casa de Estudios. Muy buenas noches, Nacho. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Un gusto, Jenny. Buenas noches a todos y a todos los panelistas y a todo el auditorio que nos alcanza a escuchar. Por último, nos está acompañando Ejecat Lázaro, quien es licenciado en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras, también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas noches, Ejecat, ¿cómo estás? Hola, Jenny, muy bien. Muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy contento de participar aquí en esta mesa de análisis. Bueno, la agenda mediática, política la agenda mediática y política le ha dado un peso significativo a la relación que ha establecido el gobierno federal con las diversas posturas políticas a las que este gobierno federal califica de opositoras. Para hacernos una idea más concreta de a qué grupos se les aplica este mote de oposición, podemos pensar, por ejemplo, en el Frente Nacional Anti-AMLO, que se hizo muy famoso en los inicios de este año, precisamente por las manifestaciones que hacía en contra del presidente desde una postura de derecha. Tenemos también a los campesinos de Chihuahua, que en los últimos meses han tomado un papel protagónico en la política nacional debido a las manifestaciones que hacen por los recursos naturales del Estado. Otro caso también relevante es Antorcha Campesina y los diversos colectivos feministas que se han manifestado por ejemplo, el día de ayer y que han recibido la misma represión que en algunos otros casos, como los campesinos, ¿no? Estos podríamos nosotros mencionar como los grupos principales que forman parte de la oposición de López Obrador, de la Cuarta Transformación. A mí me parecería relevante, Ignacio, que tú nos comentaras desde tu punto de vista cuál ha sido, cómo calificarías tú la relación que se ha establecido desde el gobierno federal con estos grupos opositores. Sí, Jenny, mira, primero que nada quisiera yo dejar en claro que hay que tener siempre presente que nuestra república es producto de un proceso político, económico, social, cultural largo, y que hasta el día de hoy se puede definir como una república representativa y democrática. Es el resultado de demandas y de luchas pues, del pueblo mexicano que ha dado durante mucho tiempo. Y lo digo porque si bien es cierto que en los hechos nuestra democracia ha sido el mecanismo en que la clase dominante se ha legitimado en el poder, el marco legal de nuestro sistema político ha permitido pues la existencia de la oposición política con todo derecho a hacerlo, quiera o no el gobierno, ¿no? Y digo esto porque con la llegada, hay que tenerlo bien claro, también muy presente siempre, con la llegada de López Obrador al poder en el 2018, se vuelve a poner de manifiesta las limitaciones de nuestra democracia liberal, ¿no? Que aunque en la ley exista esta división de poderes, en los hechos, el triunfo electoral de Morena le dio la mayoría absoluta en las cámaras y debido a la influencia precisamente del presidente López Obrador ante estos elegidos, prácticamente todo el poder se ha concentrado en una sola persona. Lo quiero decir porque estamos viviendo un retorno del presidencialismo, en este caso más exacerbado, es decir, un poder concentrado en un solo hombre. Dicho esto, bueno, una vez que gana las elecciones en el 18,
nosotros hemos escuchado durante el largo y ancho del país las siguientes frases fundamentales. La oposición política en México quedó pulverizada, dicen algunos. La oposición está moralmente derrotada. Son las frases que todos los seguidores de López Obrador y el propio López Obrador ha dicho en todos los medios, ¿no? Y bueno, yo quiero decir esto porque hay que entender que la oposición existe en relación con el gobierno en turno. Es decir, que la oposición se alimenta de los errores y de la falta de soluciones del gobierno, pero ojo, también el gobierno en turno se sirve de la oposición, ¿no? Y para entrar en la relación que tiene el gobierno con la oposición, yo quisiera primero que nada diferenciar, ¿no? En dos bloques dicha oposición. Están primero la oposición que siempre se ha declarado adversaria a López Obrador, ¿no? En este bloque podemos meter pues a todos aquellos que ven que si escuchan pueblo o escuchan justicia social, pues lo ven como un ataque contra sus intereses. Es decir, están aquí aquellos sectores que son abiertamente de derecha. Y por otro lado están aquellos que sí consideran, o más bien apoyan las demandas populares, pero que creen que López Obrador no es la opción política, la opción para el pueblo trabajador, y que se vieron en la necesidad de apoyar a otros partidos por no contar con un registro. Y por otro lado, la oposición que se da ya una vez que el gobierno de López Obrador llega al poder. Durante estos 2 años, ¿quiénes están? Pues están los que no precisamente votaron por López Obrador, sino que votaron contra el PRI y contra el PAN, ¿no? Están los que votaron por López Obrador, y creyendo en su proyecto, pero que durante todo este tiempo se han venido decepcionando precisamente por las políticas del presidente. Y aquí pueden entrar los artistas, pueden entrar los propios intelectuales y algunos voceros de los medios de comunicación. Y por otro lado, aquellos mexicanos que simple y sencillamente no es que estén en contra de la Cuarta Transformación, sino que exigen demandas al Estado, como pueden ser los padres de los niños con cáncer, algunos grupos de mujeres que luchan para encontrar a sus hijas, etcétera, etcétera. Hago estos matices porque López Obrador lo que hace, él se ha pronunciado siempre diciendo no somos iguales, no nos igualen, y lo que él hace es calificar a todos estos opositores en un mismo costal, de conservadores, de reaccionarios, ¿no? Por la causa, y la causa de este actuar es precisamente, o se encuentra precisamente en que él, en su imaginario, para él representa la salvación de México y no puede actuar de otra manera, ¿no? Ese es su actuar natural. Y entonces esa es la relación entre López Obrador y toda la oposición. Aunque hay matices, él los califica a todos por igual. Ejecatl Lázaro, ¿tú estarías de acuerdo con primero esta radiografía que hace Ignacio Mejía de la oposición, y en segundo lugar, con la forma en la que él comenta que se entabla la relación desde el Ejecutivo con estos diversos grupos que están de alguna manera en contra de su gobierno? Sí, yo creo francamente que la relación que se ha establecido entre el jefe del Poder Ejecutivo, es decir, López Obrador, y la oposición es poco saludable para la democracia que tiene México, que, como ya decía Nacho, no es una democracia de la que nosotros podamos preciarnos, dado que es endeble, es frágil. Hay gente que afirma que la democracia mexicana comienza propiamente en el año 2000, con esta transición de partidos entre el PRI y el PAN. Hay gente que dice que comienza hasta 2018, hay gente que sí la lleva hasta 1910 con Madero, etcétera. Pero sí hay, en general, un consenso acerca de la fragilidad de la democracia que tiene nuestro país. Y este consenso se da precisamente por la historia política que ha tenido México en las últimas décadas, un sistema político de partido único prácticamente. Si bien la Constitución y las normas, las leyes no lo dictaban así, la realidad es que el Partido Revolucionario Institucional, emanado de la Revolución, pues siempre fue el partido hegemónico, y hubo un momento de la vida nacional en el que copó todos los espacios de poder. Esto comienza a cambiar paulatinamente, sí hay un cambio importante en el año 2000, y entonces yo primero quiero señalar eso, que la democracia mexicana es una democracia endeble, frágil. Ahora, pienso que la relación que se está dando entre el presidente y la oposición
no abona a la construcción de esta democracia, sino que es poco saludable. ¿Por qué lo creo así? Bueno, el presidente equipara a sus opositores con delincuentes. Quiero decirlo de esta manera muy clara. Los equipara con delincuentes, con criminales. Para él, ser opositor a su gobierno, ser opositor a su partido, es algo que debe perseguirse, que debe denunciarse y que debe castigarse incluso. Y él abona en ese sentido desde la tribuna mañanera todos los días, señalando a los que él considera que son un mal para el país, señalando a los que él considera que deben ser perseguidos y que deben ser castigados y enjuiciados. Yo creo que esto es poco saludable porque, como ya lo mencionaba Nacho, finalmente la oposición es parte de la democracia. Independientemente del tipo de democracia que tengamos aquí en México, sí es necesario decir que una democracia, para que pueda existir, necesita fuerza de distintos jugadores que aspiren al poder. Y parte importante de la democracia es aceptar las reglas del juego, es decir, aceptar que en unas elecciones un partido distinto al mío puede ganar el poder. Pero para eso primero tengo que empezar por aceptar que existen partidos, intereses, grupos que no comparten mi proyecto político. Y eso no lo está haciendo el presidente. Para él, si eres un opositor, entonces eres no un adversario, como él dice. Porque él dice, yo no tengo enemigos, yo tengo adversarios. No, en los hechos, si eres un opositor, no estás actuando como un adversario. A sus ojos eres un enemigo. Y como enemigo, tienes que ser aniquilado por el bien del país. Esa es la lógica política con la que se está conduciendo el presidente, aunque él no lo diga así. Y quiero poner un ejemplo muy concreto. Está el caso del famoso bloque opositor amplio, el BOA, famoso que ocurrió ya hace algunos meses, que ya poco nos acordamos. Pero, ¿qué significa salir en la mañanera a decir, miren lo que están haciendo? Vean, mexicanos, lo que están haciendo contra mí, contra el país. Es señalar, es perseguir, es linchar. Yo creo que esto es un ejemplo muy, muy concreto, independientemente de los intereses, de las banderas que haya detrás de esa disidencia, porque ya lo mencionaba Nacho, pueden ser grupos históricamente asociados a principios, a ideas, a banderas de derecha, conservadores, o pueden ser grupos con ideas progresistas, por ejemplo. Pienso en el asunto de las mujeres y las demandas que han tenido, que las han movilizado mucho últimamente. Bueno, para el presidente todos son oposición, todos son enemigos y todos merecen ser barridos del escenario político nacional. Yo creo que esto abona muy poco a la democracia, porque entonces lo que nosotros observamos en nuestra historia reciente es que cuando esto ocurrió, cuando hubo un solo partido que se impuso incluso por la fuerza sobre la disidencia, sobre otras voces, cuando esto ocurrió, la vida institucional del país simplemente dejó de encauzar el descontento social y vimos un 68, por ejemplo, que orilló a muchos estudiantes a tomar las armas, a formar guerrillas urbanas, a formar guerrillas rurales, que pasó a la clandestinidad mucha gente que no estaba de acuerdo con la forma en la que se conducía el país, pero que no podía expresarse a través de los partidos políticos simplemente porque estaba prohibido de facto. Eso es algo que estamos viendo ahora reeditarse y con mucha más fuerza, como ya lo mencionaba Nacho. Aquí nosotros podemos observar los viejos vicios reeditados en una versión que yo nombraría 2.0-morena, porque sí es claro que hay uno no puede obviar la historia del México reciente y decir, bueno, esto es la salvación del país, la cuarta transformación. No, yo creo que hay que ser muy objetivos en lo que está pasando en el país. Creo que esta manera de relacionarse del presidente con las oposiciones es algo bastante criticable, porque entonces acerca al país a una situación todavía más peligrosa. Pero de esto quiero hablar más adelante. Sí, creo que los dos panelistas que han dado ya sus puntos de vista han dado algunos elementos que nos invitan a cuestionarnos hasta qué punto se puede establecer una oposición en el sentido estricto de una oposición, de que la oposición engloba solamente los intereses de una clase, que sería absolutamente contrario
a lo que representa el partido del gobierno federal y el gobierno federal mismo. Y en ese sentido, a mí me gustaría que comentáramos un poco acerca de esta pretendida homogeneidad que hay en la oposición, porque, como mencionaban tanto Hecat como Ignacio, se trata, bueno, México es un país en el que hay una diversidad, no solamente de intereses políticos, sino de intereses de una diversa índole, ¿no? Y en este sentido, esta posición maniquea del gobierno federal entre opositores y ayudantes y los soportes del partido parece quitarle riqueza a la política que en México pueda tener e incluso a la democracia, mencionaban los panelistas de esta ocasión. Diego, a mí me gustaría que conversáramos un poco sobre este punto y nos dijeras cómo ves tú la situación. ¿Los opositores tienen exactamente las mismas banderas? ¿Tienen exactamente las mismas inconformidades? ¿O se trata de grupos, como lo mencionaban tus compañeros, distintos? Bueno, aunque ya como se mencionó hace rato, parece que la estrategia oficial consiste en presentar a todos los que se oponen al gobierno como defensores de los mismos intereses, englobándolos como conservadores, neoliberales. Lo cierto es que esto no es así. No todos los grupos que se manifiestan defienden los mismos intereses ni están ligados a empresarios, etcétera, o a políticos. Y la misma estructura social del país hace imposible que sea una o sola oposición. Basta con ver un poco lo que sucede para darse cuenta de esto. Por ejemplo, desde el sur, campesinos y grupos indígenas están bajo el constante asedio por parte de las fuerzas gubernamentales, tanto federales como locales. En el centro, que es de donde se observa con mayor claridad la actividad política, vemos que hay un gran número de grupos que se oponen al gobierno y no son grupos que antes callaban y que ahora hablan para desestabilizar, como suele decir el presidente, ¿no? Sino que han estado en lucha desde sexenios pasados, desde personas que piden servicios básicos como agua potable en Tláhuac, por ejemplo, hasta la movilización de las mujeres el día de ayer, que incluso sufrió un ataque mediático por parte de la jefa de gobierno como antesala a la represión que se dio por la tarde, demuestra pues que es un error pensar que la única oposición son los partidos políticos que existen o el Frente Nacional Anti-AMLO, e incluso decir que hay más similitud entre las ideas que maneja el Frente Nacional Anti-AMLO con la Cuarta Transformación incluso, ¿no? En otros estados también podemos ver cómo se reproduce este discurso, el discurso de reprimir a las oposiciones, de tratarlos como enemigos y como delincuentes, mencionaban hace rato, ¿no? Es claramente lo que sucede en el estado de Puebla con el gobernador que ha emprendido pues una campaña grotesca en contra de movimientos sociales, como el caso del movimiento antorchista, y sin probar nada, solo estigmatizando, amenaza con procesar legalmente a los dirigentes. Esta es toda el crisol en el cual podemos ver las oposiciones a lo que se enfrentan con la Cuarta Transformación. Pero yo quisiera decir que si hay algo que comparten todas estas oposiciones, es que todas son objeto de represión por parte del gobierno federal y que si no se someten a la voluntad del gobierno federal, pues son tratados como delincuentes, no como opositores políticos en los cuales hay que competir en elecciones, etcétera, ¿no? Sino como alguien al cual hay que eliminar y se le amenaza con cárcel y demás. Y aquí es donde podemos encontrar una posibilidad de superar esa situación actual en la cual nos vemos la relación del gobierno federal con las oposiciones que decían hace rato. Ya es muy peligroso para una democracia endeble como la nuestra, ¿no? Y en ese sentido, esta unidad pues sí los puede orillar a poner un freno a la deriva autoritaria del gobierno federal, pues que todas estas oposiciones son diversas, pero comparten esto en común, que son pues reprimidas como delincuentes por parte del gobierno federal, ¿no? Yo creo que eso podría decir.
Sí, me parece que Diego aporta elementos importantes a esa discusión, sobre todo porque logra ampliar el panorama, no solo que estaba un poco restringido al centro del país con la cuestión de las feministas o con la cuestión de Frena, que es, aunque se ha manifestado a lo largo y ancho del territorio nacional, sobre todo en las ciudades donde el PAN tiene mayor fuerza. Sin embargo, Diego pone también el elemento de Puebla, que comparte la característica de que quien gobierna es el mismo partido, es Morena. Entonces, pareciera que no se trata solamente de una cuestión del gobierno federal, sino más bien de una cuestión como de línea partidista, de línea que se tiene desde la dirigencia de Morena. Nacho, ¿tú cómo ves esta situación? ¿Se trata de oposiciones que se pueden considerar como una sola, de intereses maniqueos? ¿Podemos hablar de maniqueísmo en política, simplificando tanto una variedad como la que existe en México? Bueno, maniqueo solamente en la cabeza del presidente López Obrador, pero porque así lo ha dibujado en su imaginario. Sin embargo, la realidad es otra, y yo quisiera, precisamente por lo que mencionaba Diego, a mí se me hace de mucha relevancia hacer énfasis en cómo el gobierno federal, incluso los propios medios de comunicación, dividen a las oposiciones, y yo lo hago de esta manera. Desde el punto de vista de la cobertura mediática como oposición, ¿no? Es decir, qué tanta cobertura mediática se les da a dichas oposiciones y por qué razones. Eso es lo que hay que preguntarnos, ¿por qué razones? Y lo digo así, bueno, porque una vez que gana López Obrador, evidentemente que hay grupos de poder, incluso gobernadores de otros partidos, pues que se ponen a merced del presidente precisamente pues porque tenían cola que les pisaran, y para que esto no sucediera, para que no sucediera alguna persecución sobre ellos, pues se ponen a merced del presidente, que es el caso de Del Mazo en el Estado de México y de Omar Fayad en Hidalgo, ¿no? Solo quiero destacar que el caso, por ejemplo, de Calderón, ¿no? Es algo muy sonado el caso de Calderón, y se le da bastante cobertura, ¿no? Bastante cobertura, pero lo que yo creo aquí conveniente decir es que el hecho de que Calderón salga, incluso el propio Vicente Fox, salgan a criticar a este gobierno, no debieran de tener cara por sus administraciones, pero el hecho de que salgan estos personajes, sectores políticos, nos está diciendo cómo está el gobierno federal, cuáles son los resultados del gobierno federal. Por eso hablaba de una relación entre la oposición y el gobierno entrante, es una relación dialéctica entre los dos, ¿no? Y bueno, está tan mal el gobierno, los resultados de la política de la Cuarta Transformación están tan mal como para que salgan este tipo de oposiciones. Y algunos analistas, yo lo he escuchado, dicen que eso dice mucho de la oposición, pero no es cierto, eso dice mucho de los resultados del presidente, puesto que a cada rato los menciona, y sus seguidores le dedican el tiempo, un tiempo bastante significativo a descalificar a Calderón, a descalificar a Obrador. Y bueno, ¿por qué lo hacen? Precisamente porque hay oposiciones que le convienen al presidente de la República, ¿no? Que es el hecho, el ejemplo de Calderón. Evidentemente, cuando sale de entrada porque desacredita a todos diciendo es que todos están con Calderón, y la otra pues porque ¿qué le puede decir Calderón si rápidamente salen a desacreditarlo, por ejemplo, con el caso de García Luna? Pero ese es un ejemplo de los que les dan mucha cobertura. El otro ejemplo son los gobernadores que también se han querido poner al tú por tú con el presidente, como el caso del gobernador de Jalisco, de Movimiento Ciudadano, o el caso de Javier Corral. Sin embargo, pues por no tener o no contar con apoyo popular, pues básicamente son un cero a la izquierda. Hay otra oposición que quisiera yo mencionar, que es también muy interesante por el hecho de quienes la conforman. Futuro 21. ¿Quién es Futuro 21, por ejemplo, no? Realmente es un cascajo de políticos que se han dedicado a vivir de la derrota totalmente. Ahí están los chuchos del PRD, están Gabriel Cuadri, que se la está dando de vocero de la oposición, que fue candidato a la presidencia de la República por el partido del Baster Gordillo. Están algunos otros políticos, el propio José Narro está ahí en Futuro 21, pero son oposiciones que tienen cobertura, es cierto, por todo el apoyo que tienen mediáticamente, pero que no tienen fuerza popular, ¿no? No tienen fuerza popular. Y la otra
oposición que ya la mencionaban es la de Frena, ¿no? Le dan mucha cobertura, pero también le sirve al presidente para decir, ahí están los grupos radicales, ahí está la oposición, esa es la oposición pedorra contra la cuarta transformación. No es cierto. Ellos no representan los intereses de la inmensa mayoría del pueblo mexicano. Y bueno, ellos son todos aquellos que tienen cobertura. Y bueno, las oposiciones de los intelectuales que hacen desplegados, que son buenos a hacer desplegados, que está bien levantarte en contra de que te silencien, ¿no? Pues que te silencien la opinión, pero eso no basta, ¿no? Y la otra oposición es la oposición marginada, la oposición de la que ya hablaba Diego, la oposición de grupos coyunturales, de grupos que salen por coyunturas concretas, como el caso de los agricultores de Chihuahua, ¿no? Que están siendo marginados y si hablan de ellos van a hablar para desacreditarlos, para desacreditar su lucha. El caso de las mujeres, de las feministas, para desacreditar su lucha, si hablan de ellos, pero en el mejor de los casos, si hablan en el peor de los casos, bueno, pues no los toman en cuenta, ¿no? Que es el caso, pues ya lo decían ustedes, el caso de la organización de Antorcha Campesina, que es un caso muy sonado, es una organización que yo diría que no se le ha juzgado como debiera de juzgarse, incluso en los análisis ni siquiera se le toma en cuenta. Sigue existiendo dentro de los análisis de los propios politólogos el hecho de que Antorcha Campesina sea una más de los grupos de choque, así lo manejan, del priismo, ¿no? Pero estamos viendo algo, si realmente quisiéramos ver una movilización de la gente con demandas concretas en este caso concreto de la crisis de la pandemia, está en Antorcha. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta del gobierno federal, ya le decía a Diego, la estamos viendo con yo diría que es el mayor representante de la cuarta transformación, donde se ve pues la política real de la cuarta transformación con el gobierno de Miguel Barbosa. Miguel Barbosa, y aquí quiero dejarlo en claro, es un policía, está persiguiendo a cabo y rabo a través de una unidad de inteligencia financiera que lo que es realmente es una unidad de persecución de toda oposición, ¿no? Para eso sirven. Nacho, me gustaría me parece que tu análisis se encamina hacia un posible panorama que esta relación entre oposición y gobierno pondría en el país. ¿Cuál sería este panorama? ¿Hacia dónde nos encamina esta nueva relación? O más bien, dicen algunos, este resurgimiento de una relación pasada entre el gobierno y la oposición. Pues todo se encamina a que si la oposición, que eso es lo importante, si la oposición no conforma o no sabe aglutinar las demandas de la mayoría de la gente, se va a quedar inhabilitada, ¿no? Y eso se corre el peligro precisamente de lo que ya estamos viendo, que en la cuarta transformación, que López Obrador consolide su poder, porque eso es lo que quiere hacer, consolide su poder para llevar a cabo lo que él cree que está haciendo correctamente. Entonces el panorama se visualiza así. Si la oposición no se estructura y no sabe aglutinar a lo que debe ser la fuerza, o más bien lo que es la verdadera fuerza que le puede hacer frente a este Estado autoritario, que es la inmensa mayoría de la gente, el pueblo trabajador, si no lo hacen, le van a dejar el pie precisamente a la conformación y a la consolidación decía yo al principio, de un presidencialismo exacerbado, de un autoritarismo peor que en los tiempos del PRI, ¿no? Y en tan poco tiempo, ¿no? Por eso es importante que de entrada el pueblo mexicano diferencie de una oposición y de la otra, ¿no? Porque hay oposiciones destructivas, como el caso de Frena, que sus demandas no tienen objeto de ser, ¿no? Piden la renuncia del presidente, pero eso es prácticamente imposible, ¿no? Y de las oposiciones que construyen, de las oposiciones que plantean alternativas, que plantean soluciones concretas y claro, todo siempre en el marco de la ley. Yo creo que por ahí debe de irse la oposición y repito, con esos dos requisitos, ir con la mayoría de la gente y en el marco de la ley. Sí, Ejecat, al inicio de tu participación tú mencionabas algunos problemas que se podrían venir en el caso de que se siguiera esta tónica un poco, decía Nacho, autoritaria entre el gobierno y las oposiciones. ¿Podrías profundizar un poco sobre este tema rápidamente? Muy rápidamente, yo creo que el país sí está en un momento político muy delicado.
hay que verlo así. Yo así lo veo, al menos a mí me preocupa. Hay una crisis económica que no surgió a partir de la pandemia, que venía gestándose desde años atrás, pero que notoriamente se agudizó a partir de que entra como presidente Andrés Manuel López Obrador. La gestión económica ha sido pésima en este gobierno. Hay afectados, hay desempleo, hay una baja en el ingreso de la mayoría de los mexicanos, hay una crisis económica, pues hay también una crisis sanitaria producto de la pandemia y producto del mal manejo que se ha hecho para enfrentar esta pandemia. Entonces hay muchísimos afectados, mucha gente que ha fallecido por esto, mucha gente que enfermó, que tuvo que pagarse el hospital, que tuvo que pagarse las vacunas no, que tuvo que pagarse las medicinas para poder sobrellevar la situación y que ahora está endeudada. Y todo esto, si a todo esto le sumamos los frentes de batalla que va abriendo el presidente con las oposiciones y que nunca cierra y que además persiste en descalificar a los opositores y en perseguirlos, yo creo que sí se configura un escenario muy explosivo. Hay malestar económico, hay malestar por la falta de una política seria para hacerle frente a la pandemia, hay malestar político que ya venía de tiempo atrás y que ahora se ha agudizado. Entonces, sí estamos viendo una crispación social que, si no se encausa institucionalmente, es muy peligrosa. Aquí yo quiero decir que 2018 fue precisamente una salida a la presión que ya se venía gestando de años atrás. ¿Cuál presión? La presión que sentía la gran mayoría de los mexicanos sobre la pobreza, la desigualdad, la inseguridad que simplemente no cesa, los feminicidios, ahora le sumamos la crisis sanitaria, todo esto que supuestamente 2018 iba a resolver, que el gobierno actual iba a resolver, estamos viendo que no solo no se resolvió, al contrario, se ha agudizado, estamos peor ahora que antes, y si la oposición, si la gran mayoría de los mexicanos no encuentra solución a estas demandas y no encuentra un partido o un canal institucional que le permita expresar estos problemas y resolverlos, yo creo que entonces sí vamos a enfrentar un problema político muy importante. Es un escenario muy complejo, muy delicado, que yo no veo como una distopía, yo veo como algo que puede ocurrir en el futuro del corto plazo aquí en nuestro país. Entonces, sí se me hace que es algo muy preocupante, que el jefe del Ejecutivo debe cambiar su tono con respecto a las oposiciones y que, bueno, 2021 está a la vuelta de la esquina, yo no veo que eso vaya a ocurrir. Entonces, hay que ver qué soluciones van a armarse. Estas soluciones no van a salir de la cúpula, se tienen que construir. Y aquí está el gran problema, ¿no? Nada más. Sí, Diego, ¿tú cómo ves esta situación? Los dos panelistas que te antecedieron han mencionado la importancia de una oposición, si bien no con las mismas banderas, sí una oposición unificada. ¿Y tú cómo ves esta situación? ¿Hacia dónde nos encaminamos? ¿Cuáles son las posibles vías que tiene la oposición para transformar verdaderamente el país? Bueno, muy brevemente, yo creo que uno de los peligros más importantes de la vida política del país en estos momentos tiene que ver principalmente con los conflictos que se pueden dar a nivel de la sociedad civil, con un discurso presidencial de constante confrontación, una democracia entendida aún en términos muy limitados, es decir, como el conjunto de las reglas y procedimientos para el traspaso del poder y de una mayor participación ciudadana, se hace prácticamente imposible. Es claro que al presidente poco le importa que sus partidarios se confronten con otros grupos sociales. Su discurso y su campaña se basan en el resentimiento, no en las propuestas para solucionar. De seguir las cosas así, lo que nos espera es un escenario en que la sociedad civil se enfrente entre ella misma y contra las fuerzas del Estado. Esto es una crisis generalizada en la que el orden normalmente se pone por la fuerza del mismo Estado, que como vemos se ha consolidado en su aparato represivo y también que le ha dado mucha fuerza al ejército, al aparato militar. Y en este panorama, la tarea de la oposición o de los grupos opositores, pues son muy importantes. Principalmente una de las tareas que tiene es ver más allá de sus necesidades inmediatas. Por ejemplo, si los intelectuales que ya se mencionaron aquí verdaderamente quieren luchar por la democracia en México, pues deben ver más allá de esos intereses, más allá de la defensa de la libertad de expresión, que es importante, es cierto.
Pero no deben olvidar que quienes más sienten las consecuencias de un gobierno autoritario, pues son los que de por sí ya tienen una situación de vulnerabilidad, que en la actualidad pues son más de la mitad de los mexicanos. Y solo reivindicando y retomando esas necesidades de todos esos mexicanos, es posible evitar esas confrontaciones que a nivel social se pueden dar bajo el discurso de López Obrador. Por otro lado, pues ya para terminar, las distintas oposiciones tienen la tarea de evitar que se desate esa ola de violencia, principalmente en tiempos electorales. Esto lo digo pues porque parece que desde el gobierno federal no va a venir otra cosa diferente. Y es fundamental, ya que al pueblo no le beneficia que entre ellos mismos, ya sea seguidores de Andrés Manuel López Obrador o de otros partidos, se estén enfrentando en las calles por defender los discursos o el discurso de López Obrador, que es altamente violento. Entonces, solo le queda a la oposición buscar esa unidad entre las masas populares para poder hacerlo. Y en este sentido, se requiere la unidad popular a nivel nacional, y hasta ahora pues yo solo he visto que a nivel nacional o con presencia a nivel nacional, solo el movimiento antorchista ha hecho un llamado explícito a la unidad en la defensa de la democracia, porque lo que tienen las oposiciones, como ya se mencionó, es que cada uno anda viendo por sus propios intereses, dejando a un lado las necesidades de... Entonces, si no se corrige el rumbo por parte del gobierno federal, la única vía o el único elemento para corregirlo es la fuerza de las masas populares, agrupándose en un solo bloque para poder detener este panorama que a mí se me hace, sí es importante recalcar, de violencia civil que se puede desatar en el marco de las elecciones, que en México tienden a ser muy violentas electorales. Entonces, yo creo que esa es la tarea, ver más allá de sus necesidades inmediatas y agrupar a las demandas de los grupos populares. Estoy segura de que este tema no se ha agotado, que seguirá vigente por lo menos un poco después de que pase las elecciones del próximo año. Sin embargo, aquí nosotros presentamos ya un breve análisis sobre esta situación que en la palestra política y mediática se encuentra en lo candente del momento, ¿no? Y que además tiene una gran influencia en la vida política del país por los peligros que mencionaba ya Diego y por las soluciones que mencionaron nuestros tres panelistas. La organización popular ponían ellos como la vía más eficaz y más inmediata para tener una democracia sana y una relación política entre los distintos grupos de lo más saludable y en pro de toda la nación. Esta ha sido la emisión de esta ocasión de Lo Marginal en el Centro. Esperamos que la hayan disfrutado y nos veremos aquí en una próxima. Hasta luego.